Buenas noches a todos nuestros seguidores. Los invitamos a escuchar un nuevo capítulo nocturno de La Hora de la Magia, donde como siempre nuestro amigo y colaborador Andrés Villavicencio nos tendrá un interesante programa. Pueden escuchar este contenido también en el podcast del Boticario Mágico, en Spotify, Apple Podcast y radios online. Adelante Andrés, estaremos tomando nota. Hola, bienvenidos a otra sesión de La Hora de la Magia aquí en el canal del Boticario Mágico. El tema de hoy, la verdad es que yo lo quería tratar más adelante, pero pasaron cosas esta semana en varias direcciones que me hacen pensar que es mejor adelantarlo un poco. Y no cosas malas, sino más bien cosas divertidas. Bueno, partamos con un cuento. Y es un cuento porque de hecho no he encontrado una referencia que lo vuelva un dato histórico, sino es más bien un cuento, una historia que se ha transmitido. Existió un personaje muy importante en la historia de la ciencia física, que fue Max Planck. Este físico, que era de origen alemán, llegó mediante a sus estudios a la conclusión de que en los niveles atómicos y subatómicos existe el fenómeno de cuantización, lo cual es básicamente decir que él dio el origen, la patada inicial de la mecánica cuántica. Esto le hizo ganar en el año 1918 el Premio Nobel de Física. El tema está en que, como es usual dentro de los científicos, existen reuniones, usualmente congresos, pero también charlas y presentaciones de distinto tipo, en las cuales exponen las conclusiones a las cuales han llegado. Esto, por supuesto, aparte de hacer la publicación científica respectiva. Y sobre esto es importante, en ciencia lo único que vale es el paper, no las opiniones, no los puntos de vista, no las creencias. Una vez que el paper está publicado podemos decir que es ciencia, si no es una opinión de alguien. Bueno, la historia cuenta que Planck estaba dando charlas a lo largo de todas las universidades de Alemania explicando su trabajo y su chofer lo llevaba a cada una de estas presentaciones y se quedaba escuchando esas presentaciones, al punto que el chofer se lo aprendió de memoria. Por lo tanto, cuenta la historia que cuando tenía que presentar en Múnich, el chofer le hace la siguiente propuesta, le dice: ¿por qué para variar un poco no hago yo su presentación? La he escuchado tantas veces que me la sé de memoria, nadie lo conoce, así que podemos hacerlo y nos divertimos un poco. Y usted se sienta en primera fila y de ese modo escucha la charla. Y cuenta la historia que Planck accedió. Así que entra el chofer haciéndose pasar por Planck, Planck haciéndose pasar por el chofer se sienta en primera fila y el chofer empieza a dar toda la charla. Una vez que termina la charla, uno de los asistentes le hace una pregunta al que él pensaba que era el Dr. Planck, y el chofer, que no sabía la respuesta, dice: pero ¿cómo es posible que en esta universidad, en una ciudad tan avanzada, alguien me haga una pregunta de ese tipo? Es tan simple que incluso mi chofer la puede responder, pasándole la pelota a Planck. Bueno, ¿cuál es el fondo de esta historia? Que nuevamente da lo mismo si es históricamente cierta o si es solamente un mito creado en torno a la figura de Planck. Pero ¿qué es lo que importa? Hay dos figuras acá que son importantes, que son el chofer, que se aprendió de memoria la charla de Planck, y Planck, que es el científico en sí, el que hizo todos los descubrimientos. Planck tenía un conocimiento verdadero, él sabía de lo que estaba hablando y tenía todo el trasfondo necesario para poder explicarlo, argumentarlo de todas las maneras posibles. Había dedicado básicamente su vida a adquirir ese conocimiento. Por otro lado, el chofer no tenía un conocimiento verdadero, era solamente una imitación. Él solamente estaba repitiendo como un loro, como una grabadora, aquello que había escuchado de Planck. Por eso es que cuando llega el momento de la pregunta, él simplemente no sabe qué decir y le tiene que pasar la pelota a Planck. En el ambiente esotérico, de hecho, eso se da muchísimo. Hay mucha gente que tiene solamente el conocimiento del chofer, lo cual no sería malo, excepto que se ponen a dar clases del tema. Y ahí la cosa se pone fea, porque toman cosas que otros dijeron en un cierto contexto y lo usan acomodado a sus propias creencias, a sus propios sistemas de ver el mundo, y eso usualmente no en forma gratuita. No es como ponerse en este podcast que lo va a poder escuchar cualquiera sin tener ningún costo, sino que lo hacen cobrando por una clase. Piénsenlo así, en este momento es tan amplio el número de personas que se dedican a estos temas que ya implica que esto dejó de ser algo netamente dirigido al crecimiento espiritual y pasó a ser un negocio, y para mucha gente se volvió un negocio extremadamente lucrativo. Básicamente ya no es como recibir la iniciación en tal técnica de sanación oriental y aprender durante años y practicar durante años, sino que ahora es como una fábrica de salchichas en la cual entra el tipo que no sabe nada y sale a los 6 meses un maestro de tercer, cuarto o un 12º, 22º nivel, no sé.
Entonces se ha vuelto un negocio en el cual, por la falta de tiempo que hay en el proceso de formación, la gente ya no está hablando desde una experiencia directa, personal, íntima, sino que solamente están repitiendo lo que alguien más dijo. Vamos directamente a un punto que yo puedo hablar con mucha experiencia. El Reiki, cuando yo recibí la iniciación de primer nivel, fue en el año 2005. En ese tiempo me salió, si mal no recuerdo, 50.000 pesos, la de segundo salía 75. El maestro de Reiki, el que yo la recibí, se dio 6 u 8 semanas antes de darnos la iniciación para darnos clases una vez por semana, explicando todas las cosas que podíamos necesitar saber. Hablaba del sistema energético, del Reiki, él además acupunturista, tipo súper completo en su formación en el tema del Reiki. En ese tiempo él estaba también aprendiendo otras líneas de Reiki, y aunque yo creo que él tenía muy claro que podía simplemente darnos una charlita de 1 hora, la iniciación, patada en el culo y vaya a molestar a otro lado, él hizo un trabajo muy completo, muy dedicado, lo cual considero excelente. No obstante, ahora ustedes van a muchos lados donde pueden tomar una iniciación de Reiki en que les dan 1 o 2 clasecitas, la iniciación de Reiki, y todo por, no sé, 25 lucas. Por ahí vi que estaban dando la 25 lucas. Bueno, calculemos que en el año 2005 me salió 50. Según la calculadora de IPC acumulado del INE, eso sería ahora el equivalente a 100.000 pesos. Claro, en el equivalente yo pagué mucho más, pero el servicio que yo recibí fue mucho más completo. De hecho, este maestro de Reiki, que a mí me dio la iniciación del primer nivel, no dio solamente un libro de referencia, dio varios, los cuales él había estudiado, había practicado, había ensayado. Ahora, ya en ese mismo tiempo, yo contrastaba con una amiga que también había recibido la iniciación de Reiki varios años antes, y que a ella le dijeron, como todos los que han tenido la primera iniciación, mira, las manos se ponen aquí, aquí y acá. ¿Motivo? Porque así es, porque así funciona. O sea, ¿de qué estamos hablando? En el cambio, Claudio, el tipo que a mí me inició, nos explicó perfectamente por qué estas posiciones, por qué aquí, por qué allá, se hace de esta manera, por qué se hace el barrido de aura, toda la historia. Un trabajo súper detallado. Versus mi amiga, que había tomado el curso con una persona mucho más conocida en el ambiente en ese momento, pero que básicamente le dieron el recetario de dónde tenía que poner las manos y cómo hacerlo. En pocas palabras, a mí me enseñaron el cómo tenía que ser el Reiki y por qué, y a mi amiga le dieron el conocimiento del chofer. Piénsenlo ahora, ¿cuántos de los que están tomando algún curso en este momento pueden decir que les están enseñando con fundamentos, con bases, con argumentos, con una bibliografía referencial? ¿Y cuántos están recibiendo el conocimiento del chofer? O sea que básicamente alguien tomó un curso y ahora lo está repitiendo tal cual se lo dictaron, porque sí, de hecho hay un problema en el ambiente ocultista, al menos en el chileno, no sé en el de otros países, en el cual esto se volvió una especie de estafa piramidal, una especie de esquema Ponzi, porque hay mucha gente que no está tomando los cursos para crecer espiritualmente, para adquirir un nuevo conocimiento, sino que lo está haciendo porque dicen, ah, este tipo lee tarot y le está yendo súper bien, entonces voy a tomar un curso de tarot, me voy a poner a leer y me va a empezar a ir bien. Ah, pero resulta que hay mucha gente que está haciendo lo mismo, por lo tanto, además de tener que hacer lecturas de tarot, voy a tener que dictar cursos de tarot. Da lo mismo que lleve menos de 1 año practicando. Total, para eso tomé el curso, repito, igual que el chofer de Planck. Y bueno, lo mismo pasa con el Reiki, con un montón de técnicas más. Hay mucha gente que está en este momento dictando cursos que lo está haciendo con la lógica del chofer de Planck. Simplemente repiten de memoria algo que escucharon, incluso si no lo entienden. Ok, sí, lo sé. En este momento me acabo de pintar una diana en el pecho para que me disparen. Pero bueno, alguien lo tenía que decir, ¿o no? Y sí, es una estafa piramidal y es un esquema Ponzi. ¿Por qué? Porque cada vez necesito gente que no esté metida en el cuento y meterla. ¿Y quiénes son los que van a caer? Justamente los que creen que si aprenden a leer tarot van a poder hacerse unas luquitas extra y que incluso podrían dictar clases después. De modo que cada vez hay más gente que sabe leer el tarot, que ofrece los servicios, que ofrece hacer clases de tarot, y siempre gente con la esperanza de que va a recuperar la inversión. Pero a su vez, mientras más personas hay que sepan leer el tarot, más oferentes hay para el servicio, por lo tanto hay mayor competencia. ¿Qué pasa cuando hay mucha oferta para un servicio? Los precios tienen que bajar. 20 años atrás, los que hacían lecturas de tarot cobraban una cierta cantidad, supongamos 20.000 pesos, que actualmente serían como 40, y lo podían hacer porque habían pocos, pero ahora hay muchos. Por lo tanto, esa misma persona, si no tiene una buena base de clientes, va a tener que bajar el precio, entonces va a tener que cobrar menos. Por tanto, se vuelve competencia para los que estaban cobrando menos,
y estos a su vez van a tener que bajar su precio. Aquí nos lleva a que si uno se mete en las páginas donde se ofrecen servicios esotéricos, encontramos con gente que ofrece lecturas de 3 preguntas por 1.000 pesos. 1.000 pesos chilenos es lo que me cuesta una Coca-Cola de medio litro en el negocio de la esquina. Ese fenómeno se llama deflación. Pero no se da en toda la economía, se da solamente en los servicios esotéricos porque hay un exceso de oferta. A la vez también es obvio que hay mucha gente que se está quejando de que están saliendo estafados, que es justamente porque llegan con gente que no está por un camino espiritual, sino que está simplemente por hacerse dinero, y es mucho más fácil obtener dinero a través de una estafa que haciéndolo honestamente. Evidentemente tiene consecuencias mayores, pero seamos honestos, al menos en Chile la gente no denuncia las estafas por el simple motivo de que les da vergüenza el haber caído en semejante engaño. Por lo tanto, al final el mercado esotérico se está volviendo un muy mal negocio. Así que, sugerencia, si usted quiere tomar un curso de tarot de cualquier técnica para así luego poder ganar dinero ofreciendo servicios, mejor inviértalo en la bolsa, mejor inviértalo en criptomonedas. Las criptomonedas le van a rendir más que un curso esotérico. Lo más seguro es que va a ir a la pérdida. Incluso si saca cuentas, el curso de tarot, supongamos, le va a costar 100.000 pesos. Y si va a tener que competir con gente que hace tiradas a 1.000 pesos, quiere decir que va a tener que también cobrar 1.000 pesos. Eso quiere decir que solo para recuperar el costo del curso tiene que hacer 100 lecturas, obtener 100 clientes de un mercado donde hay cientos de oferentes más. No hay por dónde. O sea, no funciona así la cosa. Eso solo para recuperar la inversión. No olvide que después tiene que empezar a generar ganancias. Lo mismo si lo quiere hacer con Reiki o con cualquier otra técnica. Además, ni hablar de si el curso valió la pena y si le capacitaron adecuadamente. De pronto no, y de pronto simplemente le vendieron humo. Entonces esto puede salir muy mal. Así que evítalo mejor. Eso es lo que pasa con el conocimiento del chofer. Se difunde muy rápidamente y no obstante no sirve de mucho. Por otro lado, y volviendo a los que puedan estar tomando algún curso, ¿se ha puesto a preguntarle fuentes a las personas de las cuales está tomando curso? Que le puedan decir qué libros apoyarse, que le puedan decir cuáles son las opiniones y puntos de vista de distintos autores, porque hay una cosa que es muy interesante. Si uno pone a 10 ocultistas en la mesa a definir un concepto, va a tener 10 definiciones diferentes. Si pone a 100, va a tener 100 definiciones diferentes. Es tan simple como que no hay ni siquiera un acuerdo sobre qué es magia. ¿Cómo definimos magia? ¿Qué es magia y qué no es magia? No hay un acuerdo sobre eso. Y que es una técnica que básicamente viene desde los albores de la humanidad, desde mucho antes de la historia, y aún así no hay un acuerdo sobre qué es magia y qué no es magia. Imagínense de lo demás. Por lo tanto, si quieren tener un conocimiento que sea sólido y amplio, van a tener que leer a muchos autores para formarse un concepto en base a cómo ustedes lo logren entender. ¿Les están dando esos autores las personas que les están enseñando, donde están tomando el curso? ¿Están ustedes leyéndolo? Eso es un tema súper importante. Ahora les voy a contar otra historia, pero esta historia es bastante más reciente porque pasó hace poco, entonces es bueno el chiste, por decirlo así. Un amigo mío fue a una cita. Se habían conocido por una aplicación de citas, todo muy bien, todo muy bonito, hasta que la otra persona le empieza a decir que no, que yo estudié biología y hago clase en la universidad. Ah, ¿y tú que te gusta este tema esotérico? Sí, es que la ciencia cuántica ha demostrado que todos estos temas espirituales son verdaderos. Bueno, mi amigo le dice, ¿sabes qué? Mi amigo Andrés, que también tiene formación en ciencia, me ha dicho que eso no es así. Que le dio la pataleta, que total tiene formación científica, entonces debía entender del tema. Mi amigo entre medio me escribe, como tratando de apoyarse un poco ante esta patabola de ideas, y yo le digo, mira, en ciencia la cosa es súper simple. El paper es lo que da validez. Si existe un paper, ya podemos creer que es algo más que una simple opinión personal de una persona que puede tener conocimiento en ciencias, pero que no lo ha demostrado frente a la comunidad científica. Bueno, le armó un show porque le dio la pataleta, porque como biólogo y no sé qué, sabía de lo que estaba hablando. Bueno, la biología y la mecánica cuántica no tienen tantas cosas en común que digamos, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la gente y así cree. Lamentablemente hay mucha gente que hace lo mismo, porque incluso si tienes formación científica puedes terminar haciendo la del chofer, que es simplemente repetir porque alguien lo dijo.
incluso más allá. Podemos decir que tener formación científica no es suficiente, porque incluso con formación científica es solamente una opinión. Incluso si publicaste un libro muy bonito, porque los hay, en que hablan de espiritualidad y mecánica cuántica, sigue siendo solamente una opinión. ¿Cuándo se vuelve ciencia? ¿Cuándo tiene validez científica? En el momento en el cual hay una publicación científica en un journal, en el cual otros científicos lo han revisado en forma anónima y han dicho sí, sus estudios, sus ecuaciones, sus experimentos han sido llevados a cabo correctamente y este es un conocimiento válido que debe ser publicado. No es un tema sobre opinión, porque incluso si rechazan, los editores pueden decir, ¿sabes qué? Aquí hay una actitud sesgada, por lo tanto vamos a cambiar y vamos a eliminar la opinión de este revisor. Por lo tanto, una publicación científica, si bien no es irrebatiblemente la verdad, al menos nos dice que hay 3 científicos mínimo que están de acuerdo con que ha llegado a esa conclusión. Y eso no pasa cuando publicas un libro, porque tu editor podría simplemente no saber nada del tema y no está sujeto a revisión por pares como las publicaciones científicas. Entonces, esto es otro tema súper importante. Cuando les hablan de mecánica cuántica, a todos les han metido el cuento de la mecánica cuántica que explica los universos múltiples y no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero el que lo dijo, primero, ¿entiendes sobre mecánica cuántica? No estoy hablando de haber leído, sino de tener conocimientos en física. Primero, ¿lo entiende? Si no, ya perdió un puntito por calidad. Segundo, ¿tiene algún paper que lo demuestre? No un libro que escribió Fritos Capra o Chopra o cualquier otro viejo. No, un paper, una publicación científica en un journal. Si no hay un paper, es una opinión. Incluso el mayor experto en mecánica cuántica del mundo, a menos que publique, simplemente está dando una opinión como persona. No quiere decir que la ciencia opine así. Es una persona que trabaja en el mundo científico quien lo opina. Esto es bien importante porque hay mucha gente que está repitiendo cosas que supuestamente dice la mecánica cuántica y lo hace nuevamente como el chofer de Planck, en que se supone que es así, pero en verdad, ¿qué vamos a saber, po? Si no hay un estudio de por medio que lo demuestre, podemos asumir que es un bulo, podemos asumir que es una mentira, podemos asumir, como se dice aquí en Chile, que le metieron el P en el ojo. De hecho, hay muchos científicos que han tratado de demostrar estos fenómenos y no han podido. Y no han podido porque bajo las condiciones no es posible. A su vez también hay mucha gente que dice haberlo demostrado, pero un estudio de sus resultados, de su metodología, etc., demuestran que está demasiado sesgado y que por lo tanto no tiene datos válidos. Hay un mínimo de datos que hay que tener para un estudio. Hay condiciones que se deben cumplir, etc. Hacer un estudio es un tema súper complicado. Yo lo veo con amigos que trabajan en el área de biología, por ejemplo, que si quieren hacer un estudio con ratas, tienen que pasar un montón de condiciones de los comités de bioética, etc. O sea, aquí no es llegar y agarro un guarencito y le meto X o Y cosa en el organismo. No, tengo que cumplir un montón de condiciones para poder hacerlo, para que me autoricen siquiera hacer el experimento. Y además tengo que hacerlo con un cuidado tremendo, porque de lo contrario se vuelve maltrato animal. Entonces, todas esas cosas hacen que muchos que dicen haber tenido experiencias y haber realizado experimentos que lo demuestran, cuando uno toma los datos del experimento se da cuenta que no valen nada y no tienen las condiciones necesarias para poder ser información concluyente. Eso en primer lugar. Segundo, ¿por qué esta adicción a hablar siempre que la mecánica cuántica dijo esto, la mecánica cuántica dijo lo otro, y a esto aquí y allá? Bueno, simple, porque hablar sofisticado engancha más. Si hablas en términos complejos, si hablas en términos difíciles, la gente, excepto que tenga formación en el área, no va a poder rebatírtelo. Por lo tanto, va a pasar piola si metieron una mentira entre medio, si inventaron. Total, ¿cuánta gente que ustedes conozcan habla de cuántica a la hora del café? Bueno, yo sí conozco a varios que lo hacen, pero porque yo me manejo con científicos, tengo muchos amigos en el área, pero el habitual de la gente no. Por lo tanto, es mucho más fácil engañarlos con un tema que ven como tremendamente distante o imposible de comprender, ya sea que hablen de mecánica cuántica o teoría de la relatividad o teoría de cuerdas, lo que sea. Pero claro, es un súper buen enganche para no tener que dar una argumentación más sólida, siquiera basarse en libros de autores clásicos de ocultismo, porque hay muchas cosas y hay muchos fenómenos que, si bien tampoco tienen explicación científica, han sido muy argumentados y muy analizados en distintos textos de ocultismo clásicos. Pero claro, hay una condición para poder acceder a ese conocimiento: hay que sentarse a estudiarlo, y eso la mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente lo que hace que es meterse a YouTube y buscar un tutorial en el cual te hablan sobre, no sé, la proyección astral
astral y la mecánica cuántica. No, y hay estudios que lo demuestran, dice el tipo en el canal. Bueno, muéstrame el estudio primero. Yo lo he tirado muchas veces cuando me dicen, no, la mecánica cuántica demuestra esto. Bueno, muéstrame el estudio en que lo demuestra. Si no, estás mintiendo. Y estás siendo un chanta, un sinvergüenza, o a lo menos un ingenuo. No, pues si la cosa es clara. Si necesitas andar argumentando con mecánica cuántica y cosas así, un tema sobre espiritualidad, es que simplemente no tienes conocimiento sobre espiritualidad con los cuales apoyarlo. Eso quiere decir que a la persona le falta conocimiento y simplemente trata de usar la mecánica cuántica como muletilla para ocultar su propia ignorancia. Y bueno, siempre ha habido gente ignorante tratando de vender la pomada. Yo me acuerdo cuando empecé en este tema hace más de 20 años, por ahí por el año 2000. En ese tiempo ya nos juntábamos entre los pocos que habíamos interesados, porque en ese tiempo éramos una minoría. A veces organizábamos juntas, eventos, ahí conocí a varias personas. Muchos de ellos todavía mantengo contacto. Otros se perdieron en el camino por distintos motivos. Y claro, en ese tiempo no habían libros en PDF en el volumen que hay ahora, que ahora puedes encontrar libros en PDF de cualquier tema. Encuentras incluso en archive.org, puedes encontrar los libros en formato totalmente legal, publicado por las propias bibliotecas, en los cuales puedes leerlos. De lo poco que había en digital en aquella época cuando yo empecé, la mayoría estaba en inglés, idioma que yo manejaba muy poco en ese momento. Por lo tanto, el aprender se nos hizo bastante duro, se nos hizo difícil. En los últimos años, con todos estos que somos más viejos, que somos ya ni siquiera dinosaurios, a esta altura somos como trilobites, una cosa muy anticuada, comentamos justamente lo difícil que nos salió poder obtener información versus lo fácil que es ahora. Y no obstante, hay gente que teniendo toda esa información en su acceso, no la está aprovechando. Bueno, seamos honestos. Usemos un poco la memoria y aquí esto va como mensaje a todos esos viejos estandartes que al igual que yo todavía andan dando vuelta por ahí. Acordémonos que en esos tiempos también había gente que no hacía la pega, que no estudiaba. Que claro, era gente con la que nos vinculábamos menos porque de algún modo nos fuimos segregando los que estábamos metiéndonos muy seriamente en estos temas versus los que estaban casi por una moda o con una actitud menos seria. Y bueno, eso es básicamente decíamos que eran imbéciles, pero siempre existieron. Lo que pasa es que claro, ahora esos que no tienen el deseo de hacer las cosas bien, casualmente se volvieron maestros, gurús, guía y tienen sus propios centros esotéricos y enseñan tonteras sin dar un fundamento, pero bueno, siguen siendo la misma clase de personas que nosotros nos encontrábamos antes, que nosotros nos apartábamos de esa gente y nos juntamos entre todos los que queríamos profundizar en estos temas, pero siempre ha existido. Lo que pasa es que en ese tiempo eran menos notorios, porque claro, había una digitalización muy inferior a la de ahora y la gente no estaba muy dispuesta a meterse en estos temas por un asunto social, de rechazo, de críticas, de las asociaciones con Satanás, que todo eso es cosa del diablo y no sé qué. Entonces, por lo mismo, ahora que hay una mucho mayor apertura, se ve a todos esos que nosotros consideramos casi infrahumanos a nivel del conocimiento que no tenían, dándoselas de especialistas y que tienen grandes conocimientos, pero claro, cuando les preguntan las fuentes, como dice Daniel, un amigo, fuente de soda. No, pues, o sea, tiene que haber un fundamento. Muchos de esos que conocimos en aquellos tiempos ahora son terapeutas y maestros y guías y enseñan esto y aquello y con el mismo nivel de profundidad que tenían en esa época. Entonces se hace bastante incómodo tener que meterse a cualquier red social y ver a esta gente vendiendo la pomada, vendiendo la pescada, a gente que está recién iniciándose en estos temas y que por lo tanto no tiene el conocimiento como para poder filtrar y decir así, este tiene base, este no tiene base. Tal vez los que por formación ya sea familiar o por formación profesional aprendimos a preguntar y ser muy inquisitivos puedan darse cuenta de eso, pero hay otra gente que por X motivo, finalmente por amabilidad, no va a hacer esas preguntas incómodas y van a caer en esos engaños. Y eso es súper triste, porque al final les están repitiendo nuevamente con el conocimiento del chofer sin saber de dónde vienen las cosas. Peor los que salen con mentiras como, no, es que ese conocimiento es secreto y ha sido transferido de generación en generación y no sé qué. Anda a bañarte, si fuera secreto, ¿por qué lo estáis vendiendo en un curso, vos? Ni decir de todos los que canalizaron a gente de distintas estrellas y la cacha de la espada, que si no es de otras estrellas es de otras dimensiones y si no es de otras dimensiones del centro de la Tierra. Hay teoría de la Tierra hueca y todo el cuento.
cuento, ya pues démosle. Si quieren seguimos en ese, también decimos que la Tierra es plana, pues. No, pues sí, tiene que haber un fundamento para todo. Si finalmente no es algo evidente lo que estamos planteando, no es algo axiomático, podemos referirnos a fuentes antiguas y no hay ningún drama en eso. Claro, la condición es leerlo. Nosotros con el Boticario Mágico hace tiempo que nos dimos cuenta que había un conflicto con el tema de la lectura y por eso es que transformamos muchos textos en audiolibros que están aquí mismo en el canal, porque comprendemos que hay gente que no tiene el tiempo, que a veces simplemente puede escuchar pero no puede estar leyendo. De ahí que hayamos transformado varios textos en audiolibro y los subimos acá, porque simplemente es la única forma de darle acceso a algunas personas, en que el único tiempo libre que tienen es cuando van de vuelta a la casa. Entonces, genial que puedan escuchar el audiolibro y así puedan aprender y así puedan tener herramientas para poder discriminar. Definitivamente hay gente que no tiene las condiciones para poder hacerlo de otra manera. Eso mismo motivó la aparición de este podcast. Pero es importante, y creo que este es el punto central de todo este podcast, el que ustedes se cuestionen qué tipo de conocimiento tienen. En estos temas espirituales, ustedes tienen el conocimiento como el de Planck, el conocimiento verdadero, el conocimiento que se basa en un estudio y análisis, o tienen el conocimiento del chofer, que es meramente repetición de algo que alguien más dijo. Para alcanzar el conocimiento de Planck no solamente hay que leer las fuentes antiguas, hay que analizarlas, hay que discutirlas, hay que contrastarlas con otras fuentes. Es un proceso que puede ser bastante largo, pero si ustedes se dan cuenta que tienen el conocimiento del chofer, que están solamente repitiendo, empiecen a buscar las fuentes. Me dijeron que esto era así y así. Bueno, ¿de dónde lo sacaron? ¿Lo inventaron? ¿Lo sacaron de una fuente antigua? ¿Cuál es esa fuente antigua? Puede ser un proceso lento y un poco desgastador, pero les va a dar una solidez en su trabajo, les va a dar una solidez en su conocimiento espiritual que es tremendamente valiosa. Asimismo, también les va a permitir librarse de bulos, librarse de todos estos engaños que salen diciéndoles que esto es un gran conocimiento que ha sido traído directamente desde la época de la Atlántica a través de un canalizador, o que esto es lo que ha demostrado la mecánica cuántica con sus estudios, o que esto lo canalizamos directamente desde las Pléyades y de Arcturus y Sirio y Betelgeuse. No sé, po. En resumen, hay varias formas de conocimiento, hay varios niveles de conocimiento. Y es importante que ustedes puedan identificar cuál tipo tienen en estos temas espirituales o en cualquier otro en el cual se desempeñen, porque de ese modo van a poder saber qué tan útil es lo que poseen. De pronto tienen conocimientos que no tienen validez, que no tienen utilidad y que los están usando para guiar su vida, mientras que tal vez tienen otros conocimientos a los cuales no les están dando importancia y que pueden tener un efecto mucho más importante y mucho más duradero en su vida. Ahora, hay un estudio que tiene tanto puntos a favor como en contra dentro del ambiente científico, que es el famoso efecto Dunning-Kruger. Este básicamente nos habla de que cuando una persona apenas está aprendiendo un tema, siente que trae un tremendo impacto en su vida y se siente muy segura de todo el conocimiento que tiene. Pero a medida que empieza a profundizar, se da cuenta de que en verdad había mucho más que explorar, incluso puede llegar a sentirse abrumada por toda la cantidad de conocimiento que hay. No obstante, cuando ya se llega a un cierto nivel de experiencia, la persona se relaja y se da cuenta de que ignorar todavía muchas cosas no es tan grave mientras estás consciente de lo que ignoras. De ahí que usualmente las personas que están recién empezando con estos temas suelen ser mucho más ruidosas, suelen hacer afirmaciones mucho más radicales, más definitivas, que esto es así y esto es verdad porque sí, porque yo ya lo estudié y ya lo investigué, mientras que cuando empiezan a meterse de lleno, hay algunos que nunca salen de eso, pero los que empiezan a meterse de lleno, llega un punto en el cual casi no quieren hablar del tema porque se dan cuenta que ignoran muchas cosas y no saben si en verdad están conscientes o no, no saben si saben de algo en verdad. Y cuando ya ganan suficiente experiencia y se han cuestionado lo suficiente el nivel de su conocimiento, no vamos a decir que sean expertos, pero que ya tienen un conocimiento mucho más sólido, ya se relajan. Les voy a dar un caso personal. Yo empecé a estudiar temas de astrología justamente cuando empecé con estos temas hace más de 20 años, y ya en el año 2005 tomé un curso con una chica. Fue un excelente curso de astrología. No sé si ella se seguirá dedicando a estos temas, por eso no menciono su nombre, porque ella también tiene una profesión bastante tradicional, entonces no voy a dar su nombre si es que ella no está dedicándose todavía a estos temas, porque le podría afectar el cómo la perciban sus colegas. Ahora, si sigue por ahí, me puede mandar un saludo y obviamente que yo la menciono y la recomiendo, porque ella en ese tiempo, casi 20 años atrás, hacía un excelente curso
curso de astrología, es totalmente recomendable. Y bueno, ahí me empiezo a meter ya mucho más de lleno en la astrología en ese tiempo, y entre más leía y más estudiaba, que obviamente seguí estudiando después del curso con ella, cada vez sentía más el conocimiento que me faltaba por aprender, cada vez sentía más el peso de mi ignorancia. Y bueno, así seguí durante muchos años, hasta que por ahí, por el año 2018, en un grupo de Facebook empiezo a ver que hacen discusiones sobre astrología. En ese grupo está mi amigo Alejandro Virgilio, que es el administrador de hecho. Entonces empiezo a meter mi cuchara y me doy cuenta que comparativamente con la gran mayoría, mi conocimiento era mucho más profundo. Entonces, tratando de aportar y recomendar fuentes, etcétera, análisis, todo lo demás. Y ahí me di cuenta que en verdad los años no habían pasado en vano, sino que todo lo que había estado estudiando tenía utilidad. Y puntualmente yo no había estudiado astrología solamente por fines interpretativos, sino por su aplicación en la magia. Entonces me di cuenta que tenía un buen conocimiento con la magia, y con eso salí de esta zona baja, por decirlo así, de el efecto Dunning-Kruger, y pasé directamente a la zona del experimentado. Nuevamente experimentado, no experto. Y eso llegó con el tiempo a que con Alex escribiéramos el libro The Power of Astrea, cuyo subtítulo es Astrología aplicada a la magia, porque justamente el enfoque del libro no es para quien desea astrología predictiva, sino para la persona que desea hacer magia apoyándose en la astrología. Y bueno, nos salieron casi 400 páginas, y habría sido más si no hubiéramos decidido en un punto de decir basta, porque vamos a seguir aquí hasta la eternidad escribiendo. Y entre medio nos conseguimos que Nick Farrell actuara como editor, un excelente editor. Nick Farrell es un tipo con mucho conocimiento, él es uno de los que verdaderamente pertenece a la Orden de la Aurora Dorada, con mucho conocimiento, ha publicado como una veintena de libros de ocultismo, en inglés me temo para los que no hablan el idioma, y es una persona que tiene mucha facilidad y mucha disposición para explicar los temas. Claro, no es exactamente el señor corazón que si le dices una estupidez te va a decir amablemente y dulcemente, ay no, es que mira, tienes que mirarlo de este otro modo. Te va a decir de plano, estás equivocado, eso está mal por esto y por esto otro. Lo cual actualmente no es muy bien visto, así que hay gente que no le tiene mucho cariño. Pero creo que es mejor que no te tengan cariño porque eres honesto y directo y no tratas de engañar a la gente y no tratas de convencerla de cosas que no son. Que todos te tengan buena, pero porque les mentiste. De hecho, a mí me caía mal Nick antes de entrar en contacto más directo con él, pero con el tiempo me di cuenta de que es un tipo que en el fondo es tiernito, que es amable y que en verdad se preocupa de que la gente sepa que no es simplemente una actitud de yo soy superior a ti, sino de un quiero que lo hagas bien. Y bueno, como editor excelente además, o sea, en verdad nos enseñó muchas cosas sobre cómo tenía que ser bien redactado un libro, cosas que solamente puedo agradecer. O sea, ¿qué más decir? Así entonces, yo mismo he visto esa fase del conocimiento en el cual uno no se siente seguro de lo que sabe hasta que sale de ese valle y se da cuenta que en verdad había aprendido mucho y que puedes argumentar que hay una transacción, que no es el conocimiento del chofer, sino que es un conocimiento sólido con fuentes, con base. Y bueno, si estamos haciendo todas estas cosas con el Boticario Mágico en el canal, es porque justamente queremos que nuestros auditores también puedan llegar a eso, puedan llegar a un punto en el cual se sientan seguros de su conocimiento, en el cual sean capaces de identificar las fuentes, su calidad, analizarlas, discutirlas, crear sus propios puntos de vista y no depender de los puntos de vista de otros. Y asimismo, el que no puedan ser engañados por gente que les está diciendo que lo blanco es negro o viceversa, sino que puedan también discriminar la calidad de los argumentos de otras personas. Y aquí, como cierre, les quiero dar un comentario que es: siéntanse con derecho a ser inconsecuentes con sus opiniones del pasado. Es decir, si ustedes hace un año o 10 años dijeron que esto es así y esto es asá, y hoy en base al nuevo conocimiento se dan cuenta de que estaban equivocados, no tengan problemas en decirlo, no tengan problema en aceptarlo. Claro, porque era una persona anterior, una versión anterior de ustedes la que opinaba así. Pero si ahora con nuevos conocimientos opinan diferente, no hay un problema. No es ser inconsecuente. Tal vez es ser inconsecuente con el pasado, sí, pero hay que ser más consecuente con el conocimiento y la verdad actual que uno tiene para sí mismo. De lo contrario, serían mentirosos. De lo contrario, se ocultarían a ustedes mismos cuánto han avanzado en el tiempo. Y eso creo que vale mucho. Eso, gente, eso sería el podcast de hoy. Espero que no esté demasiado aburrido porque igual salió más largo de lo habitual. Eso, nos vemos la próxima semana. Pórtense bien, cuídense mucho, manden fruta y no cometan delitos.
Esa frase parece que está ofendiendo a mucha gente por ahí. ¡Qué pena! ¡Chao! Muchas gracias por tu aporte, Andrés. Estaremos esperando los próximos capítulos de La Hora de la Magia. Les recordamos a todos nuestros seguidores que pueden acceder a más información ingresando directamente a nuestro sitio web www.boticariomágico.cl.